Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer acerca de sus realidades distritales en cuanto al COVID-19. En esta oportunidad nos trasladamos hasta la región de la Araucanía. Ya nos espera el diputado Andrés Molina. Él representa al distrito número 23. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Gabriela. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos ve a través de esta red. Así que un gran abrazo. Gracias, diputado. Diputado, precisamente durante el fin de semana, según las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Salud, nos enterábamos que regiones como Biobío, Araucanía, Los Ríos y Magallanes presentaban las mayores alzas de casos activos de COVID-19. Y usted me comentaba y me confirmaba también de que la ciudad de Temuco, que usted representa, se encuentra en cuarentena total. ¿A qué atribuye a usted, diputado, este aumento significativo de las últimas semanas en su zona? Hay que recordar que Temuco fue la ciudad que tuvo al principio, ¿cierto? Inició las cuarentenas. Estamos en un tema nuevamente cíclico, que es lo que hemos visto en general cuando se levantan. También fuimos los primeros en que llegamos a la fase 4, se abrieron los restaurantes, ya estaba todo funcionando cuando volvimos a retroceder. Esto tiene que ver justamente con este relajo que la gente en alguna medida no asume, la realidad de que claramente hay que seguir cuidándose, hay que seguir manteniendo las distancias, el lavado de manos, el uso de mascarilla y todos los cuidados necesarios, donde sin duda nuestra región, que tiene además una característica de la gente viviendo en general en el campo, se enferman, digamos, y en este caso, ¿cierto?, se contaminan o claramente las familias completas en el campo, las comunidades, y ahí a veces los grupos son de 15, de 10, de 12 personas. Y bueno, y claramente, ¿cierto?, no se mantiene los resguardos necesarios. También, por otro lado, la juventud ha sido en alguna medida también parte en el caso del 18 de septiembre, luego también estamos a 2 semanas y un poco más del plebiscito, entonces estamos teniendo resultados un poco de lo mismo, de estas reuniones con personas, con más personas de lo necesario. Y claramente estamos en la ola nuevamente en Temuco, Padre Las Casas. Hay varias comunas hoy día de la Araucanía que están con cuarentena total y hay otras, ¿cierto?, en distintas fases que claramente dan cuenta de estar en una situación bastante al límite, como lo tuvimos también al comienzo de la pandemia. Así que bueno, el llamado, lo hemos dicho incansablemente, es a cuidarnos, sobre todo los adultos mayores. Aquí, sin duda, no nos tenemos que seguir enfermando, la gente se tiene que seguir, ¿cierto?, en alguna medida contagiando, pero lo más importante es que protejamos a la población, ¿cierto?, más vulnerable, en este caso, que tiene mayor riesgo. Diputado Andrés Molina, en cuanto a las cuarentenas, ¿no? Y los impactos económicos que tienen estas para las distintas realidades regionales, ¿de qué manera cree usted que se puede hacer frente a este aumento de contagios de COVID-19 y al mismo tiempo que los restaurantes, los pequeños locatorios, los comercios, el área del turismo pueda de alguna manera seguir subsistiendo? ¿Cómo ve usted ese versus que se produce a la hora de querer cuidar la salud, hacer cuarentenas, pero al mismo tiempo intentar reactivar la economía? Gabriela, ese es un debate que está abierto, en el sentido que yo creo que, si bien es cierto, en la primera etapa fuimos bastante estrictos también con respecto a los temas comerciales, hoteles, restaurantes, etcétera. Siento de que ahí sí hoy día pudiéramos tener un cambio que pudiera lograr, ¿cierto?, tener la posibilidad, no en esta fase de cuarentena total, pero sí en las distintas otras fases, con los debidos cuidados, poder dar espacio a que funcionen de mejor forma los restaurantes. No creo que esté ahí el punto, y creo claramente como también hay ciertas industrias que hoy día, con los protocolos necesarios, con la fiscalización de salud, con la voluntad de los trabajadores también, claramente pueden funcionar. Y eso ha sido también desde esta cuarentena, esta nueva cuarentena respecto a la anterior, ha habido también un cambio. Yo creo que tenemos que ir de alguna manera colocando el foco en lo más importante, y al mismo tiempo, como dices tú, esto tiene una consecuencia súper relevante
Sobre todo, por ejemplo, estuvimos mucho tiempo hablando de las segundas viviendas, etcétera. Hoy día no tenemos turismo, no tenemos la posibilidad en muchos sectores de recibir un turismo extranjero. Lo que tenemos son las mismas personas, chilenos, que se mueven a esos lugares, a veces el fin de semana, y se mantienen resguardados en su casa. ¿Cuál sería el problema de que esas personas lleguen, cierto, y estén ahí y a veces compren cosas en ese lugar también, se abastezcan en ese ¿Usted lugar con cree las debidos eso? resguardos? ¿Usted ¿Te cree, fijas? diputado, Esa que es una eso de muy alguna buena manera ayuda. podría reactivar, disculpe, que el tema de viajar a la segunda vivienda, sobre todo en su zona, ¿no? Que hay mucha segunda vivienda, ¿podría reactivar de alguna manera las economías locales? Sin duda, sin duda. Yo creo que eso es una medida que al principio se atacó mucho porque lo que quería era protegerse, pero hoy día sin duda, si uno piensa en Pucón, piensa en Villarrica, piensa en la zona costera, hay gente que tiene sus viviendas y que justamente son esas personas que llegan a esos lugares, se abastecen en esos lugares. No se trata que en definitiva, ¿cierto?, no tomen todos los resguardos necesarios, pero el prohibir claramente va siendo un golpe muy duro para el turismo local y al mismo tiempo, ¿cierto?, para el comercio local, y en ese sentido creo que ahí hay un tema que debemos revisar. Creo que con claridad podemos hacer mejor las cosas, y hoy día las restricciones que en algún minuto se tuvieron en la primera cuarentena debemos tomar en cuenta cómo poder corregirlas en esta segunda cuarentena, Y que va a eso ser ha más o menos pasado. general. Dime, Es que por dime. eso le quería preguntar, porque ustedes de alguna manera las regiones del sur del país tuvieron la primera cuarentena, pasaron por el desconfinamiento, hubo una especie de rebrote, por decirlo de alguna forma, y volvieron a estar en cuarentena. ¿Ha sido distinta esta segunda cuarentena o es la misma forma de hacer la cuarentena? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, creo, digamos, de que lo que uno ve en general, probablemente, primero, no hay tanta fiscalización, hay que decirlo. Uno no visualiza, digamos, cordones sanitarios en estas cuarentenas, y eso hace de que uno al final vea, y la visibilización es que se ve más gente en la calle de lo que se veía en la primera cuarentena. Pero seguimos, como digo, con todos los comercios y las restricciones que estamos hablando, y también de la movilidad, digamos, en términos de estas zonas, estas segundas viviendas que hemos hablado, al mismo tiempo, y por lo tanto creo sinceramente que quizás no en cuarentena total, pero en las que siguen debiéramos tener mayor flexibilidad. Ahora, eso así a simple vista. Creo que además también las industrias en general también han podido funcionar mejor en esta segunda cuarentena. Si no ha habido esta restricción general que fue muy dura para la industria de todos los sectores, y por lo tanto ahora teniendo las precauciones, tomando, digamos, la fiscalización de salud, muchas de esas industrias con el consentimiento de sus trabajadores han podido funcionar, y eso ha sido importante porque de una u otra manera de esa forma, ¿cierto?, no destruimos, y sobre todo una región como la nuestra región es la más vulnerable y todas las cifras lo muestran, los niveles de pobreza y bueno, y también los niveles de ruralidad dan cuenta de eso. Así que por ese lado creo que ha sido positivo. Las obras públicas, las obras de construcción, con todos los debidos resguardos, están funcionando, no se ha prohibido, y en alguna medida les han exigido ciertas trazabilidades, que la gente siempre almuerce en el mismo lugar, saber quiénes son los compañeros de trabajo, de tal manera que cuando la persona por cualquier motivo se enferma, por ejemplo, se contagia, saber muy bien dónde está la trazabilidad y poder tomar a esas personas que siempre están sentadas al lado, son las que en alguna medida hay que, cierto, resguardar para que al final podamos seguir el trazo y la traza, digamos, y no poder y no tener problemas para seguir contaminando. Diputado Molina, en cuanto al turismo en su zona, la Araucanía es una zona turística bien importante para el país, y el gobierno dijo estar trabajando en un protocolo para que puedan llegar turistas extranjeros a la zona. Esto podría incluir, por ejemplo, un PCR para poder entrar. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Bueno, en general es una buena posibilidad, insisto, estamos con un problema mayor. Nuestra Araucanía, sobre todo en esta época de verano, recibía turistas importantes. Vimos una manifestación, una suerte de una manifestación en Pucón, no sé si tuviste tú la posibilidad de verla, cómo
Sí. la gente que trabajaba en turismo sacó las camas a la calle, sacó las mesas, hicieron una suerte así de una manifestación con cierta puesta en escena, y bueno, mostrando, digamos, su gran preocupación de la industria en la que están, y que, bueno, ojalá haya una reacción de parte del ministro de Economía, como también del ministro de Salud, y que juntos puedan lograr, ¿cierto?, ayudar a que en esta fase poder darle un mayor porcentaje de utilización a los restaurantes con ciertas restricciones, y de alguna manera, ¿cierto?, ayudar a que esto no sea una prohibición como ha estado siendo, sino que al contrario, de tal manera de que podamos tener ahí un pequeño salvadía en un momento tan difícil. Muy bien, pues diputado Andrés Molina, le agradecemos enormemente por el contacto para graficarnos la realidad de su zona. Estaremos atentos, ¿no?, a las disposiciones por parte de la autoridad sanitaria y también el comportamiento de la gente, que es tan importante para evitar los contagios. Así esperamos, Gabriela, y bueno, ahí estamos, seguimos ya una semana y un poco más. Ojalá sean 2 o 3 y no sean un mes o más, eso sería ideal. Así que ojalá las cifras ya empiecen a mostrar una baja. Un abrazo, Gabriela, muchas gracias por el contacto. Gracias. Era el diputado Andrés Molina desde las regiones de la Araucanía, hablando sobre la realidad del COVID en su zona. Nosotros nos volvemos a conectar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta entonces.